Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. El día de hoy hablaremos sobre las transformaciones de la economía global. Para abordar este tema nos acompaña el profesor Luis Mauricio Cuervo, docente e investigador en Economía, Desarrollo Urbano y Territorial, Planificación y Prospectiva, y docente invitado a la Maestría de Prospectiva e Innovación de la Facultad de Ciencias de la Administración. Pero dejemos que sea él quien nos hable de su trayectoria. Profesor, bienvenido a Red Empresarial. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy colombiano, de origen boyacense, bogotano, y mi formación ha sido en economía, urbanismo, prospectiva, y me he dedicado la mayor parte de mi vida a trabajar en centros de investigación, en universidades, y la última parte de mi vida estuve casi 20 años trabajando con Naciones Unidas en la CEPAL, en Santiago de Chile, en temas de gestión pública, desarrollo territorial, prospectiva, planificación para el desarrollo. Bueno, profesor, nuevamente bienvenido, y antes de iniciar queremos invitarlos a ver esta nota introductoria. La pandemia del COVID-19, el cambio climático, el envejecimiento de la población, la competencia tecnológica y la invasión de Rusia a Ucrania, entre otros, han sido factores determinantes para la transformación de la economía en todo el mundo. Estas rupturas no solo vienen generando varios interrogantes para los gobiernos, sino también grandes desafíos y transformaciones que poco a poco son evidentes en las reglas del juego mundial de la economía. ¿Qué está pasando en la economía global? ¿Cómo lo estamos enfrentando? ¿Cuál es el impacto en nuestro país? Hoy, en Red Empresarial, hablaremos sobre transformaciones de la economía global. ¡Bienvenidos! Bueno, profe, y para arrancar sobre este tema, yo quiero que le hablemos a nuestra audiencia sobre esas transformaciones actuales de la economía. ¿Hay transformaciones? Bueno, la idea principal que quisiera transmitir es que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Eso significa que los cambios siguen siendo acelerados, pero en este momento los cambios que estamos experimentando van cambiando de sentido y están transformando las reglas del juego económico mundial. Es decir, que no es un simple movimiento en un sentido ya conocido, sino que hay muchas rupturas y muchas transformaciones que nos ponen grandes desafíos y nos plantean grandes incógnitas. Profesor, cuando la gente dice todo está caro, ¿tiene que ver con esas transformaciones? Por supuesto, sí, eso es una de las transformaciones. Durante más de 20 años, la economía mundial experimentó un periodo de dinero barato. La inflación era baja, las tasas de interés eran bajas, el dólar se mantuvo en los países de América Latina estable y de bajo precio. Y todo lo hemos experimentado en los 2 últimos años. Ha habido un cambio en ese sentido y tiene que ver con esas transformaciones. Es parte de ese cambio de época, no es un simple cambio que da continuidad a lo que veníamos. Eso modifica totalmente las reglas del juego. El hecho de que el dinero se haga caro y el hecho también de que el dólar esté en este momento como hemos venido experimentando, creciendo de precio. Profesor, ¿qué transformaciones o qué impactos que se estén dando en este momento en el mundo están generando ese impacto en la economía? Bueno, son muchísimos y voy a mencionar brevemente los más importantes.
pero hay cambios que algunos los llaman cambios geológicos o tectónicos, es decir, son cambios que vienen madurando lentamente y que vienen transformando la economía, pero lo nuevo es que esos cambios o se han acelerado o han experimentado rupturas y además han aparecido otros. Por ejemplo, la población se está envejeciendo. Entonces hay países como Japón, que es el país con mayor cantidad de ancianos del mundo, que tiene ya una proporción mayor de 25% de su población mayor de 65 años. Todos vamos para allá, América Latina también. Eso significa grandes cambios a nivel social, económico, urbano, territorial. Eso es uno de los cambios. El otro, el cambio climático, viene desde hace rato dándonos sus muestras de su severidad, pero se acelera y en este momento estamos llegando a un umbral que puede llegar a significar algo, digamos, catastrófico. Entonces esos son cambios que vienen madurándose de largo tiempo atrás. Pero en los 2 últimos años han sucedido transformaciones que han significado rupturas, que han acelerado esos cambios y han generado además transformaciones que no sabemos para dónde van. Las 2 más importantes, el COVID, la epidemia y todo lo que significó en términos del impacto social, económico, ambiental, financiero, y en este momento la invasión de Rusia a Ucrania no es la causante, pero ha desatado y ha acelerado un cambio mayúsculo que es de orden geopolítico y que se viene dando desde hace tiempo, que es el ascenso de la China como gran potencia mundial. En este momento, con la guerra y el alineamiento de China con Rusia, aparece en el escenario la posibilidad de una nueva guerra fría, en donde está Rusia y China, los países que se alinean al lado de ella, está Estados Unidos y los países que se alinean a su lado y al lado de Europa, y está también de nuevo emergiendo el mundo de los no alineados alrededor de los BRICS, de India, de Brasil, y en ese sentido está modificándose, por ejemplo, algo muy importante que es la legitimidad de las instituciones internacionales. El bloque China-Rusia empieza a poner en cuestión la operación de las instituciones que regulan la paz, el desarrollo y los derechos humanos que se generaron posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Y no sabemos esa ruptura en qué vaya a desembocar ni qué vaya a significar. Están poniendo en cuestión también la hegemonía del dólar y el papel del dólar como moneda de cambio internacional, y tampoco sabemos eso para dónde vaya a resultar. Y por otro lado, la tecnología, que venía siendo un motor de cambio y de transformación y que circulaba más o menos libremente a lo largo y a lo ancho del mundo, en este momento es arma geopolítica. Profe, tenemos varios temas claves a desarrollar que nos van a dar mucha tela para cortar en este siguiente bloque. Pero antes, quiero invitarlos a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. La Facultad de Ciencias de la Administración se consolida como una de las facultades más influyentes en la dinámica social y económica de los vallecaucanos, al contar con la mayor población de estudiantes de la Universidad del Valle en todas sus sedes regionales. Una gran responsabilidad que el equipo directivo ha logrado asumir tras presentar sus principales logros de gestión en el evento de rendición de cuentas Vigencia 2022. Se han tratado varios temas de gran importancia. Uno de ellos es lo que tiene que ver con la cobertura de estudiantes en concordancia con las nuevas políticas del gobierno nacional.
en lo cual la facultad, hay que destacar que el 70% de sus estudiantes están en las sedes y allí es donde podemos lograr una mayor cobertura. Eso de una parte. De otra parte, habría que ver lo que son también las políticas de la facultad en cuanto a comunicaciones, a el consultorio en ciencias de la administración, que son apuestas nuevas que se vienen dando en la facultad y las cuales hay que consolidar, entre otras con lo del programa de televisión Red Empresarial, donde lo que esperamos es que todo lo que hace la facultad, que son muchas cosas que hace, sean conocidas a nivel externo por la comunidad. Otra de las propuestas que hemos venido manejando es el de tener bienestar universitario en la Facultad de Ciencias de la Administración, lo cual finalmente en este año estamos logrando, y es que ya vamos a tener una casa, propiedad de la universidad, todo lo que es el área de bienestar universitario en San Fernando. Dar en este espacio las gracias a todas aquellas personas, a todos aquellos docentes, a aquellos líderes, a aquellos estudiantes, a aquellos monitores, secretarias, a todo el personal administrativo que de una u otra manera han ayudado para que lo que hoy se presente se pueda mostrar como eso, con un logro, con aprendizajes, algunos desaciertos, pero de los cuales aprendemos para seguir consolidando esta nuestra casa, que es la Facultad de Ciencias de la Administración y la Universidad del Valle. Listo, de la Dirección de Posgrados van a haber 3 puntos principales y es orientados a una nueva articulación que tiene el área de la Dirección de Posgrados frente a la estructura de la universidad. El primer punto es cómo se ha organizado esa estructura frente al funcionamiento de las estructuras vigentes en la facultad y en la universidad. El segundo, por supuesto, es mantener y mejorar la estrategia de posgrados, tanto para la atracción y retención de los estudiantes de posgrado que han decidido estudiar con nosotros aquí en la Universidad del Valle. Y tercero, todo lo relacionado con cómo poder articularnos como sistema los programas de posgrado de nuestra facultad con otras facultades. En el año 2022, la facultad obtuvo nuevamente el reconocimiento a nivel internacional con la certificación EQUA, una distinción de calidad que avala a todos los programas académicos ofertados hasta el momento. Entre otros logros también se destacaron las actividades de la Oficina de Extensión y Proyección Social y del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Conoce nuestra amplia oferta de posgrados acordes a las demandas empresariales y sociales de la región y del país. Inscripciones abiertas hasta el 28 de junio de 2023. Más información: posgradosadministración.univalle.edu.co. Universidad del Valle. Posgrados de excelencia. Regresamos a Red Empresarial, esta noche hablando sobre las transformaciones de la economía global con el profesor Luis Mauricio Cuervo, docente invitado a la maestría en Prospectiva e Innovación de la Facultad de Ciencias de la Administración. Profesor, de esos puntos y de esas tendencias mundiales hay varios que yo quiero que conversemos. Uno podría decir, ¿qué relación tiene el envejecimiento de la población con la economía? Entonces yo quiero entender un poco, y sé que nuestra audiencia también se pregunta, bueno, ¿qué hacer en esos casos? Porque me imagino que no solo a Japón le está pasando, sino a muchos países, por lo que uno ve. Entonces, ¿cómo afecta eso? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, tiene muchísimas implicaciones económicas, sociales, infraestructurales. Yo creo que lo más importante es tener en cuenta que con el envejecimiento de la población, los patrones de consumo y de producción se transforman completamente. Lo que las poblaciones mayores necesitan es distinto a lo que necesitan las poblaciones de menor edad. Y ahí, por ejemplo, surge un desafío que tiene que ver con la industria de la salud y de la farmacéutica. Los precios que más han subido, por ejemplo, en los Estados Unidos en los últimos 20 años, tienen que ver con la salud y la industria farmacéutica. Si la población se envejece y necesita más medicinas y más servicios de salud, y esos servicios están aumentando de precio, va a llegar un momento en que la economía colapsa. Es necesario que esos servicios se modernicen, se hagan más baratos y que la población pueda acceder a ellos, porque si no, la economía va a tener un bloqueo.
para decir un solo ejemplo. Las ciudades tienen que ser caminables, seguras, que permitan que las personas mayores transiten tranquilamente, disfruten de la ciudad. El empleo. Las personas mayores tienen que tener oportunidades de empleo a su escala, en sus condiciones, de formación para el trabajo también, que las personas mayores sigan teniendo la oportunidad de seguirse formando y de aportar a la sociedad. Y hay un tema crítico mayúsculo que lo vivimos en Colombia y en todos los países. De hecho, en Francia pues ha generado en este momento grandes protestas, es el tema de las pensiones. Tenemos un sistema de financiación de las pensiones que opera porque la pirámide demográfica tenía muchos jóvenes y pocos ancianos o pocos mayores. Eso está cambiando y el sistema tiene que adaptarse porque vamos a tener cada vez menos jóvenes y cada vez más mayores. Y si no somos creativos e ingeniosos en ese sentido, también eso va a colapsar. Entonces eso nos pone muchísimos desafíos en términos sociales, económicos, ambientales, infraestructurales. Profe, usted nombraba otro punto importante que es la pandemia del COVID-19. Digamos que muchos sabemos que durante el confinamiento hubo cambios fuertes en la economía y que se detuvo mucho la economía mundial. Sin embargo, ya a largo plazo, ¿qué está pasando? O sea, ¿las consecuencias se van a ver en este momento o ustedes como prospectivistas creen que esto va a mejorar? Durante el confinamiento mucha gente hizo grandes anuncios de que iba a haber transformaciones radicales en muchas cosas. Muchas de esas transformaciones han echado de para atrás. Por ejemplo, el teletrabajo. Entonces, solemos magnificar las cosas cuando nos suceden porque, claro, vivimos un gran impacto. Pero lo que la pandemia pone en evidencia es algo que es más importante, es que no va a ser la última. Esta pandemia es la cuarta o quinta que sucede en el siglo XXI. Lo que pasa es que las otras no habían llegado a América. Se habían quedado en África, en Asia, y por eso ellos también están mejor preparados y mejor entrenados. Las pandemias van a seguir apareciendo y necesitamos entrenamiento social para responder adecuadamente, así como debemos aprender a responder a los terremotos, a las inundaciones, a los huracanes. Las pandemias son también eventos que van a seguir sucediendo y necesitamos, como si fuéramos un equipo de fútbol, saber qué tenemos que hacer si nos hacen gol en el primer minuto y nos echan nuestros mejores jugadores en el primer minuto. Hay que tener capacidad de adaptación y de respuesta, de coordinación entre niveles, de cooperación público-privada, de circulación de la información a nivel global y de respuesta cultural de parte de la sociedad y de la población. Profesor, yo quiero que hablemos sobre la guerra. Digamos que uno dice, la guerra con Ucrania está lejos, eso no nos toca, pero definitivamente genera transformaciones en la economía. ¿Cuál es el impacto que está teniendo esta guerra? Bueno, muchísimo, y además se siente en el bolsillo de los colombianos. Ucrania y Rusia son grandes proveedores de trigo a nivel mundial y eso ha afectado el precio del trigo y por lo tanto el precio de las harinas y por lo tanto el precio del pan y de muchas cosas que son de consumo diario. Pero eso tal vez una entre muchísimas cosas. Lo más importante, digamos, es el cambio, lo que ha generado en términos geopolíticos, el temor de una guerra mundial, de una guerra nuclear, el disparamiento del gasto militar y lo que eso puede implicar en términos también de succión de recursos económicos que se van de unos sectores y que se tienen que
orientar hacia lo militar. Eso afecta a los mercados financieros, eso afecta la calidad de vida y también la sensación de las personas. Los movimientos de población. Ucrania pues ha vivido una tragedia humanitaria, la gente está saliendo y se suma a movimientos de población masivos que se vienen dando desde hace tiempo, especialmente de los países del sur hacia el norte, porque los desequilibrios económicos hacen que las mejores oportunidades de trabajo se están dando en el norte y la población del sur se desplaza hacia el norte. Eso para mencionar unas cuantas cosas. Entonces tiene impactos de corto plazo, pero también impactos en términos de perspectivas y de incertidumbres, que es como lo más complicado y es uno de los ingredientes y de los insumos más importantes que trabaja la prospectiva. La prospectiva nos entrena y nos habitúa a trabajar con la incertidumbre, que es un ingrediente cada vez más importante de la vida cotidiana y también de la vida de mediano y de largo plazo. Bueno, profe, yo quiero que hablemos de ese cuarto punto que es el desarrollo tecnológico, pero antes de eso quiero invitarlos a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. La Facultad de Ciencias de la Administración reconoció la importante labor que tienen los docentes en el alma mater en el marco de la celebración del Día del Profesor. Es un acto de gran importancia porque reconocemos todo el papel fundamental que juegan los profesores en la formación de los estudiantes. Pero hablando de una formación integral donde esa responsabilidad del profesor como formador de seres humanos tiene una relevancia infinita. Y por eso más hoy, en estos momentos de coyuntura, de pospandemia, y donde hay crisis de aspectos psicológicos, sociológicos, emocionales en toda naturaleza, es importante que los profesores tengamos en cuenta ese nuevo rol que nos toca jugar allí para entregar a la sociedad unos egresados más humanos, más felices y que aporten a todo lo que es el crecimiento de nuestra región, de nuestro país. Siempre será un gusto estar con nuestros colegas, con nuestros compañeros. Son momentos en los que se aparta un poco el contexto académico y nos relacionamos con otros, entonces es un motivo de alegría podernos reunir. Ser profesor es inspirar, es ser ejemplo, es orientar y acompañar al estudiante en un proceso de aprendizaje continuo. La educación es el camino, el profesor el instrumento. Es eso, ser profesor. Primero es un reto, pero más que un reto es un delicioso compartir de las experiencias, del conocimiento que he adquirido desde mi profesión, desde todos mis estudiantes que he aprendido, poder llevar ese mismo conocimiento, esa misma retroalimentación a mis nuevos estudiantes cada semestre. Primero una vocación, a mí me da alegría. Yo siempre digo que para mí esto no es un trabajo, esto es como si me pagaran por lo que a mí me hace, lo que a mí me gusta. O sea, es algo que te llena y es una cosa que vas viendo todos los días. Para la facultad es muy importante reconocer esta loable labor que se imparte por vocación. Conoce nuestra amplia oferta de posgrados acordes a las demandas empresariales y sociales de la región y del país. Inscripciones abiertas hasta el 28 de junio de 2023. Más información: posgradosadministración.univalle.edu.co. Universidad del Valle. Posgrados de excelencia. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Administración siguen fortaleciendo sus competencias a través de intercambios internacionales. En esta oportunidad, Andrés Mauricio Díaz, estudiante de Administración de Empresas, viajó a Estados Unidos para capacitarse como líder social a través de un voluntariado internacional.
Me voy a un programa de intercambio, se llama Community Engagement Exchange Program en Estados Unidos. Es un programa dedicado a fortalecer las habilidades de liderazgos de líderes de todo el mundo, que son líderes de la población civil. Y vamos a hacer un periodo de voluntariado en diferentes organizaciones en todo Estados Unidos para fortalecer nuestras habilidades, regresar a nuestros países de origen e implementar un proyecto comunitario. Entre otras noticias, el programa de extensión y proyección social de la Facultad de Ciencias de la Administración realizó el cierre del diplomado Formación de Formadores en Emprendimiento, que inició con 70 profesionales entre docentes y funcionarios, con el objetivo de multiplicar el marco de acción en emprendimiento que tiene la universidad. Fue una experiencia bastante gratificante. Hubo mucho aprendizaje, reforzamos muchos conocimientos y establecimos conexiones bastante importantes para todo lo que tiene que ver con emprendimiento dentro de la universidad, y así también fortalecimos esos lazos que son de valor para todos nuestros emprendedores. Por otro lado, tuvimos la visita del profesor Eduardo Vela Álvarez de la Universidad César Vallejo de Perú, en una comisión para lograr beneficios de los estudiantes de los dos países. Se ha firmado con la Universidad del Valle un convenio global que ahora lo estamos ampliando para poder darle a los alumnos la facilidad de tener una doble titulación, tanto en el Perú como acá en Colombia. Y aparte de eso, vamos a tratar de hacer intercambio entre los alumnos y los profesores para también, vale la redundancia, hacer intercambio de experiencias y enriquecer más la enseñanza a los alumnos. Regresamos a Red Empresarial, esta noche hablando sobre las transformaciones en la economía global. Profesor, hablemos ahora del impacto del desarrollo tecnológico en la economía global. Bueno, el desarrollo tecnológico es como la esencia del progreso y del desarrollo. Sin desarrollo tecnológico, la humanidad no tiene capacidad de responder a los retos de la vida. En este momento, por ejemplo, el cambio climático requiere que tengamos la capacidad de adecuar nuestra tecnología al daño que hemos hecho al planeta y lograr seguir generando bienestar y prosperidad sin generar daño al planeta. Entonces ahí, digamos, el reto más grande es el de generar energías limpias y desprendernos del consumo de las energías fósiles. Eso significa e implica un cambio un cambio tecnológico mayúsculo. Y detrás de eso está el conflicto geopolítico. Estados Unidos y quiere tener el control del desarrollo tecnológico. La China le lleva la delantera en muchas cosas. La mayor parte de la capacidad de producción de baterías, por ejemplo, está en la China, y Estados Unidos quiere disputarle ese lugar. Entonces el cambio climático y el desarrollo tecnológico que necesitamos para responder al cambio climático está sometido a tensiones geopolíticas. Entonces eso hace de ese aspecto algo muy complicado y con muchos resultados inciertos. El otro componente del cambio tecnológico moderno es el de la economía de la información. En este momento, la materia prima fundamental de la cual surgen las mayores ganancias es la captación, movilización y uso de los datos personales. Ahí hay una disputa geopolítica también y digamos, hay también conflictos y incertidumbres que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la privacidad, con cómo se usan los datos, con si esos datos se usan para hacer control de la vida y de los derechos políticos de la población, pero también hay una disputa entre grandes potencias que quieren tener y ser capaces de canalizar esa gran fuente de riqueza. Entonces necesitamos tener una observación permanente y, sobre todo, yo creo lo más importante para nosotros es ver esas
esos cambios y esas rupturas, qué oportunidades nos abren para generar desarrollo, para generar oportunidades de progreso, para generar mejores condiciones de trabajo y de vida, para embarcarnos en transformaciones que estén acorde con estos grandes retos que son globales, no solamente, digamos, nacionales. Profesor, uno tiende a echarle la culpa a su gobierno de los cambios en la economía. Sin embargo, ¿cuáles son esos cambios que vienen para nosotros con todos estos cambios que hay a nivel global? Bueno, ya los estamos experimentando. Colombia, como el resto del mundo, necesita cambiar su matriz energética. Entonces, independientemente de si exportamos petróleo o no, porque pues esa es una discusión importante sobre la cual no quiero ahondar porque no me interesa, digamos, meterme en el tema político, y igual es un desafío que tenemos que abordar. Y lo importante y lo interesante sería que ese desafío y ese cambio de la matriz nos dé la oportunidad de desarrollar capacidad de producción de materiales, capacidad de generación de equipamiento, de que nosotros hagamos ese cambio también al mismo tiempo reestructurando nuestras capacidades de producción. Eso, digamos, es un gran tema. Por otro lado, están los temas de la alimentación y de las cadenas de producción. Necesitamos también, por razones climáticas y geopolíticas, tener mayor seguridad alimentaria, mayor soberanía alimentaria, y necesitamos recuperar la capacidad de producción alimentaria, no solamente porque tenemos la necesidad de generar empleo y desarrollo a nivel de sectores que han venido retrocediendo y que han venido empobreciendo a la población, sino también porque necesitamos generar condiciones estables de progreso que no signifiquen que crecer económicamente tenga que subir, signifique que tengan que subir los precios de los alimentos, por ejemplo. Profe, ¿qué papel juega la prospectiva para enfrentar estos cambios que se están dando? Básicamente la prospectiva lo que nos enseña es que tenemos que tener una mirada atenta y bien estructurada de todas estas transformaciones. Por supuesto que no podemos mirar todo y saber de todo, pero sí requerimos que como país desarrollemos inteligencia prospectiva, es decir, capacidad de estar informados y estar atentos a los cambios que sobrevienen y de ver también, anticiparnos para que esos cambios no nos tomen desprevenidos y podamos responder anticipadamente, preparándonos a las consecuencias, pero lo más importante, aprovechando las posibilidades que esos cambios también nos abren. Y entonces para eso necesitamos como una vigía, como un faro, necesitamos tener ambición, no contentarnos con lo que nos dicen, sino también nosotros desarrollar nuestra propia capacidad de observar y de alimentar la toma de decisiones, tanto del sector público como del sector privado, que anticipen y que aprovechen las oportunidades. Y esa capacidad pues es la que nosotros, por ejemplo, en el programa de maestría de la universidad tratamos de formar modestamente, pero con mucha ambición, en el sentido de que estamos seguros de que sin eso no vamos a tener condiciones durables de progreso y de bienestar como país, ni tampoco como continente. Bueno, profe, ya para cerrar, ¿algún mensaje que usted quiera dejar? Sí, tal vez que todo lo que sucede no nos debe asustar, lo que nos debe es motivar.
No debemos sentir que es una avalancha que se nos viene encima, sino preparar nuestra inteligencia para saber cómo manejamos toda la información de forma inteligente y la convertimos en decisiones también bien informadas. Pero eso, lo importante es que tengamos motivación y no tengamos temor. Hay muchas cosas inciertas que pueden suceder, pero si estamos bien preparados, pues nos va a ir mejor de lo que esperamos. Bueno, profesor Luis, muchísimas gracias por hacer parte de Red Empresarial esta noche. Muchas gracias a ustedes y espero que haya habido algo interesante en esta conversación. Claro que sí, profe. A ustedes muchísimas gracias por hacer parte de este capítulo. No olviden que nuestra facultad tiene esta maestría en prospectiva e innovación y también una amplia oferta de programas académicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden que pueden escribirnos a redempresarial@correounivalle.edu.co. ¡Feliz noche! Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.